Mi hijo, Adal, siempre fue un bromista, pero esa mañana parecía especialmente entusiasmado. Me dijo que tenía una sorpresa inolvidable para mí, que me lo merecía por ser una buena abuela por aguantar tanto. Dieguito, mi nieto de 16 años, iba en el asiento trasero sonriendo raro, como cuando se traen algo entre manos. Me emocioné. Desde que enviudé hace años, los momentos en familia eran escasos, así que me aferré a esa promesa de escapada, con el corazón abierto. Llovía desde temprano, un cielo de nubes cerradas cubría todo Madrid, pero Adal insistió: mamá, un poco de lluvia no arruina una buena aventura. Tomamos la carretera, luego caminos más estrechos hasta que me di cuenta de que no reconocía nada. Miré por la ventanilla. Árboles altos, campos baldíos, barro por todas partes. La señal del móvil se perdió hace kilómetros. Pero confiaba, porque uno confía en su hijo. ¿Falta mucho?, pregunté cuando ya llevábamos casi 4 horas. Adal sonrió sin mirarme. Ya casi, mamá, te va a encantar. De repente frenó en seco en un camino de tierra. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del coche. El parabrisas apenas mostraba más que una neblina gris. Adal se bajó, rodeó el coche y me abrió la puerta del copiloto. Yo estaba confundida, mojándome los pies al bajar. Fue entonces cuando lo escuché. «¡Corre, vieja! ¡Aprende a sobrevivir!», gritó entre carcajadas mientras Dieguito filmaba con el móvil. Creí que era una broma. Me quedé allí empapada, el viento en la cara, mirando cómo el coche arrancaba a toda velocidad, salpicándome de barro. Los vi desaparecer entre el agua y los árboles. Mis gritos se ahogaron entre truenos. Corrí unos pasos, tropecé, grité su nombre. Nadie volvió. Me quedé sola, sin paraguas, sin abrigo, sin teléfono, a 300 kilómetros de mi casa. Mis rodillas temblaban no solo por el frío, sino por la traición. Me senté sobre una piedra mojada intentando entender. El agua corría por mi espalda, la tierra se volvía más fango a cada minuto. No sabía hacia dónde caminar. No sabía si alguien pasaría por ese camino en horas o días. Solo sabía que ya no era madre, ni abuela. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada bajo la lluvia, con los dedos de los pies hundidos en barro frío. Me dolían las rodillas, las manos estaban entumecidas, los labios partidos. Cada trueno me hacía estremecer, no por miedo al cielo, sino porque cada estallido me recordaba lo que acababa de perder, una ilusión rota, la más cruel de todas. Me levanté al fin a ciegas, obligando a mis piernas a moverse. Los zapatos ya no servían, se habían quedado atrapados en el fango unos metros atrás. Descalza avancé sobre piedras, ramas y charcos que no sabía qué tan profundos eran. La ropa me pesaba como si llevara siglos cargándola. A lo lejos vi una luz. Se movía lentamente, parecía un tractor o una camioneta. Por instinto me escondí detrás de unos arbustos, con el corazón palpitando con violencia. ¿Y si volvían por mí solo para burlarse más? ¿Y si no era ellos, sino algo peor? Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento. La luz se alejó y seguí caminando. Más adelante encontré un cobertizo medio derrumbado, de esos donde se guardan herramientas de campo. Olía a humedad y a óxido, pero al menos me cubría del viento. Me acomodé como pude entre unos sacos rasgados. Cada parte de mi cuerpo dolía. Cerré los ojos. Temblaba tanto que los dientes me castañaban, pero era lo único que podía hacer temblar y aguantar. Cuando desperté, el cielo estaba gris, pero al menos ya no llovía. Caminé durante horas. No sabía si iba en dirección contraria o si solo daba vueltas, pero el cuerpo se movía solo. El sol apenas calentaba, pero bastaba para recordarme que seguía viva. Finalmente una carretera, una gasolinera. Entré tambaleando. Me miraron como si fuera una sombra. Pedí agua. Nadie me reconoció, nadie preguntó. Entonces apareció él. Un hombre grande con barba canosa, manos de campesino. Dijo llamarse Benedicto. Me ofreció llevarme a un pueblo cercano en su camión. Habló con calma, sin presionarme, pero algo dentro de mí se revolvió. Otra trampa, otra burla. Lo miré a los ojos y sentí vértigo. Ya no sabía cómo distinguir la bondad del engaño. Acepté subir al camión con una mezcla de resignación y esperanza. Me acomodé junto a la ventanilla, abrazándome a mí misma.
Benedicto no hizo preguntas incómodas ni comentarios fuera de lugar. Solo condujo silbando de vez en cuando y me ofreció una manta vieja que olía a heno. El calor me hizo cerrar los ojos un instante, y cuando los abrí, ya nos acercábamos a un pueblo de casas bajas y callejuelas estrechas. Un cartel oxidado decía: «Bienvenidos a Castromocho». Benedicto me llevó hasta una casa color almendra con macetas en las ventanas y una puerta abierta que dejaba salir el aroma de pan recién hecho. «Ercilia», dijo él, y una mujer de unos 60 años, de voz suave pero mirada firme, salió a recibirme con una toalla y una taza de caldo. No pude explicar mucho. Solo balbuceé que había tenido una discusión con mi familia. Ercilia no presionó. Me llevó a una habitación con colchas de flores y me dejó dormir. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años, sin sobresaltos, sin insultos, sin miedo. Al día siguiente, mientras ayudaba a secar los platos, apareció una mujer de voz clara y ropa de domingo, aunque era lunes. Se presentó como Madrona, la alcaldesa. Ercilia le había contado que necesitaba unos días para reponerme, y ella, en lugar de interrogarme, me preguntó si me gustaría echar una mano en la biblioteca del pueblo. No es gran cosa, pero hay que abrirla, mantenerla limpia, y a veces vienen niños por las tardes. Acepté casi sin pensarlo. Al entrar a la pequeña biblioteca, algo se movió dentro de mí. Estanterías polvorientas, libros con dedicatorias escritas a mano y una mesa grande junto a la ventana. Me senté allí con un cuaderno y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi presencia no estorbaba, que no era invisible, que no era un trasto viejo. Ercilia me dejó quedarme unos días más. Me enseñó a hacer pan, a distinguir las hierbas del jardín, a vivir sin miedo. Y entre las tardes tranquilas en la biblioteca y las risas de los niños, algo dentro de mí empezó a sanar. Pero esa paz no duraría. Porque un día en el buzón de la casa encontré una nota escrita con letra que conocía demasiado bien. Me acostumbré rápido a la rutina en Castromocho, como si mi cuerpo supiera que por fin podía bajar la guardia. Mi habitación en casa de Ercilia era modesta, pero estaba llena de pequeños detalles: un espejo redondo sobre la cómoda, una manta tejida a mano, un jarrón con lavanda seca junto a la ventana. Cada mañana me despertaba con el aroma del pan y el canto de algún mirlo escondido en los tejados. En la biblioteca comencé limpiando estantes y acomodando libros por orden alfabético. Pronto empecé a recomendar lecturas especialmente a los niños. Me gustaba ver cómo sus ojos se iluminaban cuando descubrían un cuento nuevo. Sentía que algo en mí muy adentro volvía a brillar también. Ercilia me enseñó a preparar sus famosas tortas de aceite, y cada tarde cocinábamos juntas mientras hablábamos de flores, del clima, de cualquier cosa. Menos de mi pasado. Nadie en el pueblo me preguntaba nada. Solo me invitaban a meriendas con chocolate caliente en la plaza, a paseos al atardecer, a escuchar música los domingos. No hablaba de mi hijo, ni de Dieguito. Era más fácil así, menos doloroso. Pero un día todo cambió con una carcajada. Estaba sentada en un banco con un libro abierto en las manos cuando lo oí. Una risa breve chispeante que me heló la sangre. Levanté la vista y vi a un niño pequeño corriendo tras una pelota. El sol le daba en la cara y por un momento fue como si viera a Dieguito. La misma forma de mover los brazos, el mismo sonido al reír. Me puse de pie sin darme cuenta. Me acerqué despacio. El niño se detuvo al verme. Tenía las mejillas coloradas y el pelo revuelto. Se llamaba Leo, me dijo una mujer que lo cuidaba. No tenía madre ni padre. Solo una tía que pasaba más tiempo fuera que en casa. Esa noche, mientras removía el caldo en la cocina, no pude sacarlo de la cabeza. Algo en esa risa había despertado una ternura que creía sepultada, algo que ni siquiera yo sabía que todavía me habitaba. Y al día siguiente, sin pensarlo demasiado, regresé a la plaza esperando volver a verlo. Leo empezó a aparecer cada mañana en la biblioteca, antes incluso de que yo abriera las persianas. Siempre con una pregunta lista o un dibujo en la mano. A veces traía una galleta rota, envuelta en papel de cocina, otras veces una piedra brillante que decía que me traería suerte. Yo fingía sorpresa, aunque por dentro me derretía.
Leía para él en voz alta como solía hacer con Dieguito. Lo sentaba a mi lado y mientras pasaba las páginas notaba su manita tibia rozar mi brazo, apoyarse con confianza. Me ayudaba a colocar libros en las estanterías más bajas y cada vez que alguien entraba, él corría a saludar con la energía que solo tienen los niños que buscan pertenecer. Una tarde, cuando el viento empezó a volverse más frío, le tejí una bufanda azul con restos de lana que encontré en un baúl de Ercilia. Se la puse al cuello con cuidado y él me abrazó con fuerza. Me miró con esos ojos oscuros y me dijo: «Gracias, abuela Alda». No supe cómo responder. Solo lo apreté contra mí. Empezaron a llamarme así en el pueblo, abuela Alda. Al principio me sonó ajeno. Luego me di cuenta de que me gustaba. Era un nombre nuevo, sí, pero también un regreso a algo que creí perdido para siempre. Esa noche, mientras ordenaba papeles en el cajón de la mesilla, encontré mi vieja agenda de tapas verdes. Casi sin querer la abrí por una página que tenía doblada. Allí estaba su nombre, Ubaldo, mi hijo, y su número aún intacto escrito con mi letra. Lo miré unos segundos, respiré hondo y con determinación lo taché con tinta negra. No iba a llamarlo, pero esa noche soñé con Justo. Estábamos sentados en el porche de una casa que no conocía, mirando un cielo naranja. Él me sonreía como antes, con esa calma que siempre me sostuvo, y me dijo: «No te olvides de quién eres». Me desperté con el pecho apretado, el eco de su voz resonando en mi memoria. Al levantarme miré por la ventana y vi a Leo correr por la plaza con su bufanda ondeando al viento. Algo en mí empezó a ir a agitarse de nuevo, como si una puerta se estuviera entreabriendo muy despacio. Estaba revisando unos cuentos infantiles en la biblioteca cuando sonó el teléfono del ayuntamiento. Uno de esos tonos que no presagian nada bueno. A los pocos segundos Ercilia entró pálida con el auricular en la mano. «Aldara, es para ti. Dicen que es importante». Tomé el teléfono sin prisa. Al otro lado, una voz masculina firme, pero con cierta prisa, se identificó como parte del equipo del hospital comarcal. No reconocí el nombre. Tampoco esperaba hacerlo. «¿Es usted la señora Aldara Montoya?», preguntó. «Sí. ¿De qué se trata?». Hubo un silencio breve, como si dudara antes de hablar. «Llamamos porque figura como contacto de emergencia de un paciente, Adal Montoya. Ha sufrido un accidente de tráfico hace unas horas. Está fuera de peligro, pero necesitamos una firma para autorizar ciertos procedimientos médicos». Sentí que el mundo se detenía, como si el suelo bajo mis pies se aflojara. «Mi hijo. Mi Adal». No dije nada, solo respiré hondo. «¿Y su hijo?», pregunté, sabiendo muy bien a quién me refería. «Dieguito, ¿el niño está bien?». «No iba en el coche. Está con una vecina por ahora, pero no tienen a nadie más registrado. Solo a usted». Me apoyé en el respaldo de la silla. No podía entenderlo. Después de todo lo que me hizo, después de dejarme en la calle, de darme la espalda sin un remordimiento, ahora en su hora de necesidad, era yo la única que quedaba. Colgué sin decir más. No confirmé nada. No negué nada. Esa tarde Leo no vino a la biblioteca. La plaza estaba vacía, como si el pueblo entero hubiera contenido el aliento sin saber por qué. Me quedé allí sentada entre estanterías llenas de historias, preguntándome si una de ellas hablaba de una madre que, aún herida, aún rota, no sabía ignorar el grito de auxilio de un hijo. La bufanda azul seguía colgada en el perchero. El silencio pesaba. Pero al anochecer, sin pensarlo más, salí a buscar el abrigo y los papeles que necesitaba. Afuera el viento soplaba con una inquietud que no supe callar. Ercilia me encontró en la entrada con el abrigo a medio abotonar y los papeles en la mano. No dijo nada al principio. Solo me miró con esos ojos que saben más de lo que dicen. «Si vas, que no sea por ellos, que sea por ti», murmuró colocándome una bufanda al cuello como si fuera una madre. Asentí sin responder. No sabía bien por qué lo hacía, pero cada paso hacia la estación parecía sacarme un peso antiguo del pecho. El tren llegó con puntualidad. Me senté junto a la ventana mirando los campos pasar borrosos como recuerdos que ya no dolían tanto.
En el hospital, el olor a desinfectante me trajo de golpe el recuerdo de justo de los días en los que lo perdí. Me guiaron por pasillos fríos hasta una habitación silenciosa. Allí estaba Adal con el rostro amoratado y una venda en la frente. Al verme, abrió los ojos con esfuerzo, sin saber si hablar o esconderse bajo las sábanas. «Solo firmé porque te puse en el seguro», dijo al fin con la voz ronca, más por orgullo que por sinceridad. «Yo no vine por ti. Vine a despedirme», contesté sin elevar el tono. No había rabia en mis palabras, ni lástima. Solo un cansancio hondo de esos que ya no necesitan justificarse. Antes de irme me indicaron una sala de espera, donde un niño hojeaba una revista al revés. Su cabello oscuro, sus manitas delgadas. Lo reconocí sin necesidad de que nadie me lo dijera. Me detuve frente a él. Alzó la mirada sin miedo, solo con curiosidad. «¿Eras tú la que contaba cuentos?», preguntó ladeando la cabeza. Asentí. No había más que decir. No hacía falta abrazos, ni promesas, ni lágrimas. Salí del hospital con paso firme. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas cálido, pero no suficiente para convencerme de quedarme. Tomé el tren de regreso sin mirar atrás, con la certeza callada de haber cerrado una puerta que ya no necesitaba abrir. A lo lejos, las montañas me esperaban, y en su silencio una vida nueva me tendía la mano. El tren resopló al detenerse en la estación de Palencia. El aire tenía el aroma seco de la tierra recién removida, y el cielo despejado me pareció un buen augurio. Caminé hasta el hospital del pueblo con pasos lentos pero decididos. En la recepción, pedí un sobre grande y una hoja en blanco. Me senté en un rincón y con manos firmes coloqué dentro una fotografía Dieguito en mis brazos con 2 años y una risa que entonces sí me pertenecía. Por el reverso escribí con mi letra antigua: «El amor no se exige, se gana». Lo entregué a la recepcionista sin explicaciones. Le pedí que lo llevara a la habitación de Adal y que se asegurara de que lo leyera en voz alta si el niño estaba presente. No quería más mensajes, no más gestos vacíos, solo eso. Tomé el autobús hacia Castromocho. El camino se me hizo corto, como si el alma supiera que regresaba a tierra firme. Al llegar a Ercilia, me esperaba con una bolsa de mandarinas y su sonrisa discreta. No hizo falta hablar. Esa misma tarde, Madrona me llamó al ayuntamiento. Me recibió con un café y un expediente en las manos. Aldara me dijo abriendo el sobre frente a mí: «He hablado con los servicios sociales. Si estás dispuesta, podemos empadronarte oficialmente. El pueblo también puede ser tu familia». Me quedé en silencio un momento. No por duda, sino porque ese gesto me tocó más hondo de lo que habría imaginado. Asentí despacio. No era un sí a olvidar el pasado. Era un sí a construirme otro presente. De vuelta a casa, colgué en la entrada la bufanda que Leo me había devuelto antes de irse con sus padres. Todavía olía a caramelo y hojas secas. Ercilia pasó a dejarme pan y algo de queso. Charlamos poco, como 2 mujeres que entienden que no todo necesita palabras. Esa noche, antes de dormir, revisé el buzón del pasillo. Entre facturas y propaganda, sobresalía un pequeño sobre con mi nombre escrito en letra temblorosa. Las semanas se convirtieron en meses y Castromocho dejó de ser un lugar de paso para convertirse en un lugar donde el alma podía respirar. Me levantaba temprano para encender el horno de la cocina vieja, preparar masa de empanadas y tartas de manzana que vendía los sábados en la plaza. Leo me ayudaba a ponerles etiquetas con su caligrafía desordenada, orgulloso de cada letra que aprendía a mi lado. Los niños del pueblo venían cada tarde al centro cultural donde enseñaba a leer. Les contaba cuentos, los mismos que un día conté a Dieguito, pero ahora sin nudos en la garganta. No por olvido, sino porque el dolor se había asentado y aprendido a vivir en silencio. Una mañana, mientras colgaba trapos en el patio, oí pasos apresurados. Ercilia irrumpió por la puerta trasera con los ojos desorbitados y el móvil en alto. «Te han llamado 62 veces», dijo sin respirar. «Es tu familia». Me sequé las manos en el delantal y tomé el aparato. Reconocí el número. Lo había borrado hace meses.
pero los dígitos seguían grabados en la memoria como una cicatriz sin costra. No contesté. Observé la pantalla unos segundos y luego apagué el teléfono con un suspiro tranquilo, sin rabia ni miedo. No necesito saber qué quieren. Ellos ya lo saben. Ercilia me miró como si buscara en mi rostro una grieta, un temblor. No encontró nada. Solo un cansancio sereno y una certeza nueva. Me abrazó sin decir nada y volvió al jardín donde Leo recogía margaritas para su cuaderno de botánica. Esa noche, mientras horneaba pan con anís y la casa olía a infancia sin dueño, sentí algo caer por la rendija de la puerta. Era otro sobre distinto al anterior, pequeño pero con peso. Dentro un boleto de tren a nombre de Aldara Montoya y un papel arrugado con una sola frase escrita en tinta azul. El sol de abril caía suave sobre los adoquines de la plaza. Castromocho olía a tierra húmeda y pan recién horneado. Leo jugaba a la rayuela con otros niños bajo la mirada cómplice de Madrona que hojeaba el periódico desde un banco. Yo acomodaba mis tartas sobre la mesa del mercado, como cada sábado, sin esperar nada distinto, sin pedirle sorpresas a la vida. Entonces lo vi. Una silueta al fondo de pie inmóvil, como si el tiempo la hubiese soltado allí sin aviso. Caminó hacia mí con pasos lentos pero firmes. Alto, delgado, con los ojos que ya no eran de niño, pero que aún sabían mirar como entonces. El mismo lunar bajo el pómulo izquierdo. Las mismas manos largas ahora temblorosas. Dieguito. No dije su nombre. No supe si debía. Él se detuvo frente a la mesa. No buscó excusas ni se justificó. Solo extendió un sobre con los dedos manchados de tinta. Me lo tendió sin mirarme a los ojos. No vine por papá, dijo con voz rota. Vine porque quiero leer contigo, como antes. Tomé el sobre con manos firmes, aunque por dentro algo se abría despacio, como una herida que supiera sanar. Lo abrí sin prisa. Dentro una hoja doblada en 4. Pocas palabras, letra insegura. Abuela, yo no quería, pero no supe cómo decirlo. Gracias por sobrevivir. No lloré. No temblé. Solo lo miré durante un instante largo, como si el tiempo fuera una sábana que por fin podía doblarse con cuidado. Sin decir nada, me incliné bajo la mesa y saqué un libro, El Principito, con las tapas gastadas y las esquinas dobladas por tantas lecturas. Se lo ofrecí en silencio. Él lo tomó con las 2 manos como si recibiera algo sagrado. Nos sentamos en el banco como hacíamos antes cuando él era todo lo que tenía. Abrió el libro por la primera página y su voz aún titubeante empezó a leer. Leo, curioso, se acercó y se sentó a su lado sin preguntar nada. Así comenzamos de nuevo. No desde el perdón, sino desde las palabras compartidas. Y fue entonces cuando la sombra que se acercaba desde el otro extremo de la plaza me hizo levantar la vista.